Muy buenos días. Estamos a mediados de junio y vamos a hablar en esta ocasión sobre los fondos de renta fija y lo que ha pasado en estos mercados en las últimas semanas. Como hemos visto, los valores liquidativos de la mayoría de los fondos de inversión de esta naturaleza, de renta fija, han tenido un comportamiento bastante negativo, como digo, en las últimas 4, 5 incluso 6 semanas. El motivo o lo que ha provocado esta caída de los valores liquidativos es una distorsión en los mercados de renta fija originado en los temores por parte de los inversores institucionales a que la Reserva Federal Americana empiece a retirar estímulos monetarios antes de lo que se esperaba. Esto ha provocado un repunte de la rentabilidad de los bonos a largo plazo, de la deuda pública americana a largo plazo, como digo, desde hace ya 6 semanas, que se ha ido contagiando a prácticamente todas las clases de activos relacionados con la renta fija. Como digo, es un motivo, son temores, no hay nada claro sobre cuándo va la Reserva Federal a empezar a retirar estos estímulos, pero a la luz de una serie de datos mejores de lo esperado desde el punto de vista macroeconómico, mayor crecimiento, algo mayor crecimiento del que se estaba esperando, los inversores institucionales han preferido empezar a vender activos de renta fija en lugar de esperar y seguir apostando por este tipo de activos. Y como digo, se ha contagiado a prácticamente todos los mercados. Cuando digo todos los mercados me refiero a los mercados europeos, hablando de deuda pública, me refiero a los países emergentes y ahora hablaré de cómo ha afectado en este sentido, me refiero a todo tipo de activos, incluyendo también, aunque en menor medida, la renta fija privada, la renta fija de empresas, y lógicamente esto lo que ha provocado, esas ventas masivas de activos de renta fija, ha provocado la caída de los precios y por tanto una caída en los valores liquidativos. Pues bien, decía que iba a hablar de los países emergentes. También hemos visto al hilo no ya tanto de lo que es la Reserva Federal Americana y ese temor, sino la introducción de las políticas de estímulo en Japón. Hemos visto una situación también peculiar porque se ha producido también un repunte en la rentabilidad de los bonos japoneses y además hemos visto una salida masiva o una caída de las cotizaciones, como digo, también muy significativa, de prácticamente todas las divisas de los países emergentes, tanto de Latinoamérica, México, Brasil, como de los países asiáticos, como de la India, como de algunos países europeos considerados del este de Europa, considerados todavía emergentes. Digo que todas estas divisas han perdido valor contra el dólar y muchas estrategias en las que invierten este tipo de fondos de inversión consiste en invertir en activos en renta fija de los países que he mencionado antes. Por tanto, una venta generalizada de activos de renta fija que, como digo, ha perjudicado de forma significativa a los fondos de renta fija y, por consiguiente, a nuestras carteras, incluso las más conservadoras. ¿Cómo vemos la situación? Bueno, creemos que la situación macroeconómica no ha cambiado. Seguimos viviendo en un mundo con muy poco crecimiento, tanto en Estados Unidos, aunque se ha producido una cierta mejoría, como en Europa, que también empieza a mejorar, pero sigue inmerso o inmersa en una recesión, y creemos que el crecimiento, desde luego, no va a ser muy elevado o lo suficientemente elevado como para cambiar las políticas monetarias de los bancos centrales o del Banco Central Europeo. Seguimos viendo políticas de estímulo en Estados Unidos, en Inglaterra, digo por parte de los bancos centrales, en Estados Unidos, en Inglaterra, en el Banco Central Europeo, como siempre decimos, a su manera, y muy recientemente en Japón. Por tanto, no vemos que haya situación o que haya cambiado la situación como para que los tipos de interés suban. Creemos que van a permanecer bajos los tipos de interés oficiales durante mucho tiempo y por tanto no creemos que la situación que nos ha llevado a invertir en este tipo de activos haya cambiado de forma drástica. Sí que se ha producido un ajuste. Es verdad que todos estos activos habían subido muchísimo en los últimos meses, se había ganado mucho dinero y eso ha hecho que ante una situación de cambio y de incertidumbre por la política de Japón, los inversores institucionales hayan decidido vender y refugiarse en lo que nosotros llamamos liquidez, en liquidez pura. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, creemos que el mercado tiene que ajustarse. En Tresis no hemos cambiado drásticamente la estrategia de las carteras. Sí que es verdad que ya llevábamos unas semanas en las que habíamos adoptado un sesgo
un poquito más defensivo, pero no vamos a cambiar. Creemos que hay suficiente liquidez en el mercado, que la situación, como decía, macroeconómica no ha cambiado lo suficiente para que nosotros cambiemos radicalmente nuestra estrategia, pero sí que es verdad que tenemos que ser pacientes porque las próximas semanas esta incertidumbre va a seguir. Hay aspectos técnicos relacionados con la liquidez que van a hacer o que pueden provocar que siga aumentando la volatilidad y por tanto lo que tenemos que hacer es tener calma, vender en estos momentos cualquier tipo de activos, pero en concreto renta fija creemos que es hacerlo en el peor momento y por tanto vamos a esperar. Eso sí, vamos a estar muy encima de todos los datos macroeconómicos, muy encima de todos los fondos de inversión donde tenemos o por los que hemos apostado en los últimos meses para ver las estrategias que están siguiendo y si creemos que hay que cambiarlo o que hay que adoptar cambios importantes, lo vamos a hacer como hacemos siempre. Nada más, el mensaje es lógicamente de tranquilidad. Sabemos que las carteras han perdido valor en las últimas 4 o 5 semanas, pero no nos preocupa y pensamos que a medio plazo van a recuperarlo y por tanto van a seguir siendo una muy buena opción para batir sin duda alguna a la inflación, a los depósitos y a los activos con menor riesgo. Nada más, muchas gracias y seguiremos muy encima.